Gracias y bienvenidos a la casa del Señor. Es un estudio diferente al estudio normal de Familias Victoriosas por la razón de que hemos estado desarrollando a lo largo de un par de domingos el capítulo 3 de Daniel, ¿sí? Y en el capítulo 3 de Daniel, muévase como quiera, no se preocupe usted, no hay ningún problema. En el capítulo 3 de Daniel estábamos viendo tres grandes lecciones, decíamos. La primera de las lecciones fue la lección práctica, donde nosotros aprendimos, Fernanda, donde nosotros aprendimos que siempre vamos a tener que pasar por el fuego, ¿se acuerda? Siempre hay una persecución sobre nosotros. Luego aprendimos también que Dios siempre tiene la manera de protegernos, ¿sí? Amén. ¿O no? Sí, amén. ¿Sí? ¿Y se acuerdan de Isaías 43:2? Amén. Que lo repasamos varias veces cuando pases por las aguas. Sí. No te ahogarás. Y si por los ríos, y cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti. Ok. Y la tercera lección, ¿cuál era? Que Dios siempre nos va a engrandecer. O sea, que esa urgencia que tenemos nos genera el engrandecimiento en el nombre o en la presencia de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Ahí hay una Biblia, ahí tiene usted donde revisar. Entonces, la segunda lección que teníamos era la lección, la estudiábamos el domingo anterior, ¿se acuerda? La lección doctrinal. La lección doctrinal nos enseña todos los aspectos que atañen en el por qué todo el esfuerzo de Nabucodonosor en su famosa estatua en el capítulo 3 del libro de Daniel es un esfuerzo para que hagamos adoración de hombres. Y ahí ese es sintetizando. Y la doctrina del Señor nos lleva a que nosotros debemos confiar en Él, andar por Él, amarle a Él, servirle a Él y no dejarnos vencer por el hombre. Y la tercera lección, que es esta que vamos a tocar esta noche, o en este momento, en este tiempo, es la lección profética. Y cualquiera dirá, ¿y qué lección profética tiene Daniel 3? Vamos a ver. Por eso yo le preguntaba al inicio, ¿qué es profecía? A ver, rapidito, ¿qué es profecía a su entendimiento? Me dijo, La venida del Señor. la venida del Señor está profetizada. ¿Qué dijo? Los acontecimientos que se van a dar en el final de los tiempos. Es una profecía. ¿Qué es profecía? Según su entender. Y hago esta recapitulación. La venida de Dios está profetizada, ok, vaya, se la compro, rapidito, pero rapidito. Dos palabras. La venida del Señor. Amén. La venida del Señor, correcto. Todos coincidimos que en eso es un aspecto profético. ¿Qué más? ¿Pero qué es profecía? Es hablar de algo que no ha sucedido, Ok, hablar para que esperar que pase. Hablar de algo que aún no ha sucedido esperando que va a pasar. Resumiendo lo que dice la hermana Fernanda. Hermana Pasita, ¿qué es profecía entonces? Todo lo que el Señor ha prometido. Todas las promesas del Señor son una profecía, ok. Les compro cada concepto. Pero la profecía como tal es la declaración, como decía ella, de acontecimientos por venir. Sí. La declaración de acontecimientos por venir, consignados en la palabra de Dios. O sea, no es que alguien se lo invente. Es que, mire, va a venir el Señor Jesús, amén. Pero ¿y dónde nos basamos? En que el Señor mismo dijo, he aquí, no os dejaré huérfanos, sino que iré al Padre que me envió y os daré un consolador hasta el día que yo vuelva. Y en el capítulo 26 de Mateo lo dice aún más fácil y más claro cuando dice, ya no volveré a beber del fruto de la vid. ¿Se acuerdan?
hasta aquel día que lo tome con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, hay una promesa firme de Dios acerca de su venida. Pero hay aspectos proféticos que debemos considerar, que no solo se trata de la venida de Jesús, sino que hay otra serie de acontecimientos. Daniel capítulo 3 aparentemente no tiene ninguna lección profética si lo vemos de manera por encimita, como alguien diría. Pero sí vamos a conocer la lección profética cuando comenzamos a ver, en primer lugar, ¿se acuerdan Daniel 3? ¿Quiénes están en ese evento de hacer la estatua del rey Nabucodonosor y que la adoren? ¿Y a quiénes van a meter al horno de fuego? ¿Se acuerdan de quiénes eran? Azarías y Misael. Ok. A ellos tres los van a meter. ¿Quién falta en esa ecuación? Daniel. Daniel no está, ¿verdad? Seguramente andaba haciendo algún mandado, en alguna comisión, andaba, ¿perdón? Si no, lo echan también. Si no lo echan, sí, pero después lo meten a los leones, no se preocupen, de que le pasa, le pasa. O sea, Dios no falla en su promesa. Entonces Daniel no está. Pensemos un poquito, ¿qué va a suceder cuando leemos Tesalonicenses 2? Perdón, segunda Tesalonicenses 2. Y vemos el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Eso es para creyentes. ¿Ya? La palabra profética generalmente va para creyentes. Un inconverso no se la cree porque no sabe ni cómo es el asunto. 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se deje engañar. Allá los venezolanos tienen un grupo de música popular. Yo recuerdo muy bien que en los años 70, aquí en nuestro país, eso era un pecado imperdonable, escuchar música de los guaraguaos, ¿se acuerdan? Sí. Y las casas de cartón. Pero dentro de esas canciones había una canción que tiene un parrafito que es muy, muy simpático. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas pobre y ellos aumentan de peso. Entonces, esa es la misma razón de Satanás. Satanás nos engaña con una manera audaz. Y lo más triste es que la Biblia misma recoge que Satanás es tan hábil, tan diestro, tan capaz de hacer lo malo, que hasta los escogidos engaña. Es decir, que aquí hay que andar pilas puestas, ¿verdad? Hay que andar bien listo. Hay que andar ojo al Cristo. Hay que andar ojo al Cristo, amén. Bueno, se lo cambio, le cambio ese pensamiento que es muy, muy popular y le pongo un pensamiento que es más bíblico. Hay que andar puestos los ojos en Jesús, que es lo mismo. Lo único que ahora nosotros tenemos un por qué estar ahí. Versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí empezamos a ver el tema. Apóstata. ¿Qué es un apóstata? No. Quiero que se acuerde un poquito de por eso son la sana doctrina, ¿se acuerdan? Cuando yo he recibido a Jesús como Señor y Salvador y lo niego rotundamente, esa es apostasía, volver atrás. Papi, ¿Sí? ¿cómo hizo Pedro? Siéntese. No como hizo Pedro, pero ya se lo explico de otra manera. Mande. Es que también nos decías el otro día y el otro domingo que la Torre de Babel Segunda Tesalonicenses 2. significa también en la Biblia, o sea, debería significar por qué ir al cielo, La puerta de Dios. pero ir a la puerta del mal. Pero en realidad era la puerta del infierno. Ese es el engaño. El engañador actúa tan sutilmente
palabra sutil, ¿qué significa? Rosita tenía cuando mis niñas estaban chiquitas y los nietos también. Dice que fulanito tiene un sueño muy sutil. ¿Y eso qué significa, Rosita? En español. ¿Ah? Pero que con poquito tiene para despertarse, ¿verdad? Es un sueño muy sensible. Entonces, Satanás tiene una manera tan sutil que con nadita nos engaña. O sea, de pronto nosotros estamos, yo le decía hace 20 años más o menos, nosotros tenemos una línea divisoria en la mente y en el corazón, una línea divisoria entre lo santo y lo profano. Pero es tan tenue esa línea, tan apenas perceptible, que de repente usted está cantando himnos espirituales y al momentito está pensando barrabasadas. Y entonces vamos de un lado a otro, nosotros como que fuéramos pelotita de ping-pong, ¿verdad? Entonces, porque entramos por este lado, regresamos por el otro, y así nos trae la vida. Pero es menester de nosotros que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús. Por eso dice, no puede venir Jesús, dice en el versículo número 2-3 de 2 Tesalonicenses, antes que venga la apostasía, la negación. El mundo está negando a Dios. Por Dios que lo está negando. Hoy hasta los creyentes ya no son tan creyentes. Son medio oyentes. Ya ni siquiera creen, solo oyen. Y lo más terrible de oír es que oímos sin escuchar y miramos sin observar. Y entonces no nos damos cuenta de lo que está pasando. No vemos que esa guerra del Oriente Medio nos afecta. No, pensamos que no. Alguien dijo hace 4 años que la guerra de Ucrania contra Rusia no tenía efectos de ninguna manera. Vaya a verlo hoy, después de 3 años y medio, cómo estamos de comprometidos. Y sí que nos ha complicado toda la existencia, porque de ahí para acá, si usted se hace memoria, todo subió. Porque los aranceles son más caros, porque el petróleo es más caro, porque todo se encareció. Con una guerra que está a miles y miles de kilómetros de nosotros. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que no solo es la negación de Dios, sino que comienza la manifestación del hombre de pecado. Mire, yo no sé usted qué piensa, pero yo quiero pensar poquito. Pero voy a ir a cosas sencillas. Estas semanas de junio, las finales de junio, surgió un desfile en nuestro país y sucede en el mundo entero. Y hoy hasta en muchas publicaciones académicas aparecen esos símbolos lo llaman, que es no lo quiero decir, pero se lo voy a decir, la manifestación del orgullo gay. Entonces, ¿cómo hemos caído debajo los seres humanos? Que a lo malo llamamos bueno. Y a lo malo y a lo bueno lo hemos ido desechando como que fuera algo maldad. Ya la gente no se casa porque cree que para qué. Ya la gente vive en concubinato abierto. Y la sociedad va adquiriendo legitimidad de esas cosas. Antes, por más que tuviera 20 hijos, la muchacha con el maestro que se había muerto, llegaba ya al Seguro Social y le decía, mire, yo soy la señora de fulano de tal, ¿dónde está su certificado de matrimonio? Es que no nos hemos casado. Pues no tiene derecho a nada. Pero mire mis 20 pimpollos que tengo ahí, vea cómo hace, consíguele a otro papá porque este ya no le sirve. ¿Me entiende? Pero hoy día, en El Salvador, no hablo de otros lugares porque no conozco. Sí conozco, pero no quiero entrar en conflicto. Pero aquí en El Salvador, si alguien está viviendo en concubinato, basta y sobra con que tengan un hijo en común, inscrito en la alcaldía municipal, cualquiera de los municipios de El Salvador, y entonces ese documento les vincula y les da una unión libre que les permite también beneficiarse de todas aquellas prestaciones que debió tener. ¿Y qué tal si hay una esposa que no tiene hijos? ¿Ya? Entonces, se queda sin nada, porque hoy priva más algún derecho que se va generando a causa de esa manera de
vivir, donde se manifiesta que el hombre de pecado. Ahora el pecado está a la orden del día y nadie dice mayor cosa, ¿verdad que no? Hoy todo el mundo ahí pasa y migra y como si tal, y pasamos con los muchachitos, solo les medio tapamos los ojos. Miren para allá, ven allá viene una nube bien chiva. Y entonces, para que los bichitos no volteen a ver en el carro para el lugar donde están sucediendo cosas atroces. ¿Sucede o no? ¿Pasa o no? Y vamos a los hospitales y vemos gente que está enferma y algunas personas que nos causan tanta conmiseración, ¿verdad? ¡Ay, pobrecito! Y vamos a verlo. ¿Y usted qué tiene? Ah, no, pues es que lo que pasa es de que esta es una situación con mi pareja. Ah, con su pareja, sí, mire, señor. Y su pareja está en la sección de mujeres. No, ahí enfrente de la cama esa. Entonces, y uno se queda, ¡wow! Y eso está a la orden del día. Aquí en El Salvador no se mira mucho con el entusiasmo con que se ve en sociedades más, comillas, desarrolladas. En Europa, voy a presentarle un caso. Un cantante que hace música y muy bonita y que usted lo oye y dice, wow, qué bonito, pero él tiene su novio, ¿me entiende? Entonces, y el otro día quebró con su novio, ese muchacho. Yo no sabía que era así como que de cuero volteado, pero valete dos sabores, dicen algunos. Mire, pero el fulano de tal estaba tan tremendo que se deprimió, y entonces dicen, es que rompió con el banquero fulano, un banquero de uno de los bancos principales de ese país, con un cantante de los principales exponentes musicales de ese país. Eran pareja y todo el mundo lo sabía y los invitan en sociedad. Y eso no es nada. El otro día yo veo que la fulana de tal, está bien complicada porque está con un problema sentimental, porque su novia la dejó. Entonces, cuando uno mira, qué barbaridad usted. Ese es el hombre de pecado que se está manifestando, aunque no ha salido aún. Pero quiero que vea, el hijo de perdición. Pues la perdición está a la orden del día. Aquí no tenemos mayor cosa. Entonces, el Señor Jesús no viene antes de que esto se manifieste, ¿sí? Amén. Pero el cual se opone, dice el versículo 4, estoy en 2 Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Religión y motivos religiosos de adoración. Lo que decíamos el domingo, la iconoclasia. Las iglesias evangélicas no tenemos ídolos o íconos así de esa naturaleza, pero, y lastimosamente sucede, ahora está surgiendo de que los líderes o los liderazgos ya no son en función de adorar a Dios, sino que, watch me, mírenme a mí, yo soy el que tengo, a mí me tienen que decir, y eso es el error más grande de una congregación. Yo le puedo poner, cuando yo estudiaba teología, yo tuve un maestro que como maestro es el mejor, no lo puedo negar. Como pastor me quedaron algunas dudas, pero como maestro es una excelencia y una eminencia. Y él nos enseñaba, si usted quiere saber acerca de sectas religiosas, lo primero que debe hacer es revisar su iglesia. No revise otra cosa, revise su iglesia. ¿Por qué? Porque si en su iglesia está pasando algo que no está conforme a la bendita palabra de Dios, usted está metido en una secta. Entonces, y yo se lo digo, se lo he dicho 25 años y no me voy a retractar. Si usted revise la doctrina de su iglesia, a quién adoramos, a quién servimos, a quién honramos, de quién dependemos, a quién clamamos, cómo lo hacemos, de qué forma nosotros nos entregamos a Dios en mente, cuerpo y corazón. ¿Se acuerdan que el corazón es lo que nos quiere quitar Satanás? Él quiere tocar el corazón para agarrar nuestra mente y utilizar nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan? Lo estábamos recapitulando el domingo. Entonces, ¿no os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba con ustedes les enseñaba esto?
Pero ahora, versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién detiene que surja el hombre de pecado, el hijo de perdición y esa abominación desoladora? ¿Quién lo detiene? Ahorita. El Señor. El Señor. ¿Con qué? ¿Qué hay aquí en la tierra que detiene eso? El Espíritu Santo. Amén. Dios está en el trono de la majestad, ¿verdad? Dios el Padre. Dios el Hijo está en el trono de la gracia. Amén. Amén. Dios el Espíritu Santo está en nuestros corazones, ¿sí? ¿De quién detiene a esta época el advenimiento del hombre de pecado? El Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, amén. La iglesia del Señor llena del Espíritu Santo detiene que el anticristo surja, ¿sí? Pero la iglesia del Señor va a ser tomada. Mire que a propósito la hermana Rosa María recibía que cantáramos el 372, ¿sí? Sí. Mire qué bonito. El rey ya viene. Y él viene por su iglesia, ¿sí? Sí, amén. Entonces Daniel en el capítulo 3 de ese libro constituye, la ausencia de Daniel constituye como el rapto de la iglesia, ¿sí? Ya no está. Nabucodonosor no se hubiera atrevido si estaba Daniel a hacer esa estatua. Pero como no estaba, entonces surgió. Entonces la primera lección profética que tenemos en Daniel 3, amparados también a Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses capítulo 2, y que concuerda también con Apocalipsis 13, la primera lección es que la iglesia va a ser levantada, va a ser quitada, y con ella el Espíritu Santo. Y cuando no esté, se va a desencadenar la aparición de el hombre de pecado, como Nabucodonosor apareció, ¿no? Bueno, señores, o adoran mi estatua o los meto al horno de fuego. ¿Y quién en sus sanos juicios iba a quedar sin adorarlo? Si cuando comenzó la música, ahí Nabucodonosor decía, música, maestro, y todos para el suelo. Ahora, ¿sí? Pero Daniel no estaba. Y Ananías se quedó bien. Y Misael se quedó expectante. Y Azarías, esto va a estar cosa seria. Entonces vinieron los que habían inventado el gran proyecto, ¿verdad? Le dijeron, rey, mira, esos tres que has puesto en el gobierno de tus asuntos no te obedecen. Y el rey los manda a traer. Ya los tenemos aquí jalados, les dice. Y aquí están. Ya los habían ido a traer sin orden de captura, bajo régimen. Entonces, los fueron a meter ahí. Y todavía el rey les dice, vaya, muchachos, ¿están dispuestos que cuando suene la música se van a postrar? No es necesario que te contestemos. Eso me parece altanero a mí. No, es la iglesia de Dios. Sí, amén. La iglesia que prefiere entregar su cuerpo antes que rendirse a los engaños de Satanás. Cuesta. Porque alguien hubiera dicho, no, pues no, de todas maneras, mira, sigamos la corriente soba y ya estuvo. Pues. Una vez y después nos vamos a reconciliar con el Señor. ¿Cuánta gente no hace eso? O sea, veámoslo con claridad. Hoy estaba viendo un programa de esos absurdos que pasan, pero que suelen pasar. Y hablaban en medio de la conversación, los conductores hicieron un relajo y dijeron acerca de las personas que le han fallado a la pareja. Y aparece un comentario de una muchacha, debe ser una muchacha joven todavía. Porque no, si a mí mi marido me salió faltón, pero llegó un momento en que me enojé tanto que yo también le di viaje. Y de qué valor de esa mujer. ¿Usted qué cree que alguien de la familia no conoce la voz? Aunque ponga Ruperta de los Pericos. No,
esa es la fulana. Sí, cabalí. Y además yo ya me la sospechaba, yo ya con eso la confirmo. ¿Eh? Pero así está en la escala de valores de nuestra sociedad. Hoy lo malo ya no nos da ningún tipo de temor. Y si no le tenemos miedo a lo que vemos, ¿cómo vamos a tenerle temor a aquel que no hemos visto? Y de cual mucha gente se jacta y dice, no hombre, si esas son ondas, cuentos de viejito. ¿Te has fijado? Sí. Es la lección profética, va a faltar la iglesia. Daniel faltaba. Y con la iglesia se ve el Espíritu Santo. A mí me gusta aquel coro precioso que dice, si esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión, volaremos con gozo a los cielos, donde reina Jesús mi Salvador. Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. ¿Se acuerda? Sí. Pero la gente no cree. Es más, las iglesias hemos dejado de cantar esas verdades. Es verdad. Ya Se me nos ha acuerdo. olvidado porque nos hemos ido acomodando. Ahora bien, dice ahí la escritura en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No sé qué, esto ya está funcionando. Es que se va a levantar un reino en las 7 colinas. Señoras y señores, el célebre reino de las 7 colinas que usted lo lee en Apocalipsis, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí. El célebre reino de las 7 colinas es Roma. Sí. Y usted en el libro de Daniel va a ver que tiene contemplados los imperios. ¿Sí? Sí. Pero cuando usted ve que está el imperio de Roma y luego el imperio romano, queda apagado y se desmenuza en parte. Pero ese imperio nunca cayó. Roma nunca fue conquistada por nadie. El imperio romano sigue vigente. ¿Dónde está, pastor? En el centro de Roma. En una nación llamada el Vaticano. Y la curia romana adoptó lo que es el imperio romano, sus lecciones y sus costumbres. Tan es así, fíjese, que si alguien huyendo viene y se mete a esta iglesia, la policía entra y lo saca y no hay ningún problema. Pero si alguien criminal confeso y en proceso y visto en flagrancia va con arma en mano y se mete a una iglesia católica, nadie lo puede sacar. ¿Sabían ustedes eso? Nadie lo puede sacar. Porque una vez está en el atrio de la iglesia católica, está en tierra del Vaticano. Es otra nación. Nadie lo puede sacar. El único que podría sacarlo sería el nuncio apostólico de la Santa Sede aquí en el país. El único. Ahí no hay policía, no hay ejército, no hay presidente, no hay nadie. Y como decía mi pastor, no hay tutía. ¿Sabía usted eso? Entonces el imperio romano sigue vigente. Ahora eso es historia pura. Pero esa historia se relaciona con la policía. ¿Sabe? No lo sabía. ¿Por qué razón cree usted que se tomaba la Catedral Metropolitana en tiempo de la guerra? Hasta hoy lo sé. ¿Por qué se fijaba usted que de repente iba una manifestación, había un desorden y se metían en la embajada de no sé cuál? En la embajada de Venezuela, por ejemplo, era
sobar esa situación, que todo el tiempo estaban ahí en la embajada de Venezuela, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando están dentro de una embajada nadie puede entrar a sacarlos. Nadie. Son convenios internacionales de derecho. Entonces, así funciona la vida. Y así funciona el mundo. Y nosotros lo vemos, pero no nos percatamos que son las herramientas que tiene el mundo con el empoderamiento que Satanás le ha dado. ¿Se acuerda que ahí en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas, Satanás le declara al Señor Jesús que toda la autoridad que él tiene para dársela al que él quiera? ¿Se acuerda? Sí. Porque a él le ha sido dada, le dice. Y es la única vez donde... Por eso insisto yo, que haciendo un poquito de teología, se aprende bastante. Es la única vez en toda la Biblia donde yo veo a Jesús que no desmiente a Satanás. Porque es la única vez que el mentiroso dijo la verdad. Y los pastores no prestamos atención a eso. Nos gusta hablar de otras cosas. Es más cómodo, es más bonito, fíjese. Decirle, mire hermanito, no se preocupe, que el Señor está con usted y usted va a salir adelante. Sí, pero ¿qué lecciones tengo yo en la Biblia cada vez que veo un pasaje? El capítulo 3 de Daniel aparentemente no tenía nada, ¿se acuerdan? Solo los 3 pelones que estaban ahí y que los metieron al fuego y que después salieron, pero los vimos con Isaías, lo relacionamos con Isaías, lo hemos visto con Génesis cuando comienza Babel, lo hemos visto con el Sigurat, como decían los muchachos, lo hemos visto a través de todo el desarrollo, lo vemos como Satanás está envolviéndonos muchas veces con sus mentiras, con sus ardides, y nosotros hasta lo aceptamos, porque no tenemos conocimiento, porque nos falta el resguardo de la bendita palabra de Dios. Por eso Dios me demanda a mí que podamos compartir la sana doctrina, pero cuesta. Es que no es fácil. Yo recuerdo que eso nunca ha sido fácil. Y cuando yo he visto, encuentro evangelistas, sí, encuentro motivadores, sí, encuentro personas que son capaces de hacerle a usted pasar 45 minutos bien divertidos, pero que le muestren la teología como va y la doctrina como es, cuesta encontrar. Porque no es fácil, es un compromiso bien delicado. Y entonces la gente luego dice, ay, este ya viene con esas sus locuras. No son locuras, es lo que era. Lo que era desde el principio, lo que es en estos días y lo que será hasta el final de los tiempos. La gente ha confundido la doctrina con la diversidad de pensamiento. La doctrina es una sola. Y en 1000 y tantos años que se tardaron en escribir la Biblia, los 30 y pico de autores que hubo, todos tuvieron el mismo pensamiento. Pero eran siglos de distancia y con el mismo pensamiento, porque Dios se manifestaba. Por eso es de que cuando vemos el canon bíblico, que son estos 66 libros que usted tiene en el ejemplar que se llama la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras, cuando vemos ese canon bíblico tiene un sentido oportuno de por qué se hizo de esa manera, y es porque es inspirada por Dios. Toda la palabra. Ahora bien, cuando el inicuo se manifieste, el Señor lo va a matar con la espada de su boca, versículo 8, en su venida. Allá en el capítulo 19, creo, de Apocalipsis, aparece el Señor Jesús ya en esplendidez, ya con todo el derecho de entrar a la tierra al juicio de las naciones, ¿sí? Y ahí es donde se van a ver las cosas como son. Ahí es donde vamos a cantar gloria a Dios, Él viene por mí. Es tremendo. Y al presente lo detiene el Espíritu Santo, pero el Señor va a destruir con el resplandor de su venida a Satanás y todas sus turbas.
En el versículo 9 del segunda Tesalonicenses 2 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El advenimiento del hombre de pecado es producto de Satanás, no es de otra parte. No, que la inteligencia artificial, no, que no es que... La inteligencia artificial, le decía yo el domingo anterior, debe ser una herramienta, no un sustituto. Es decir, los niños tienen que utilizar la herramienta para adquirir conocimiento, pero no un sustituto para sus quehaceres. Es decir, nosotros debemos aprender a trabajar. Todo el tiempo hemos sido trabajadores, laboriosos, esforzados. Pero esta generación se está quedando aletargada. Esta generación no lee la Biblia porque, ay no, si mejor le pregunto, ¿qué dice la Biblia en tal cosa? Y ahí va el comentario, y ya le llega, vaya, oh, ya sé. Pero no tiene el poder del Espíritu Santo aquella interpretación. Yo le decía el otro día, hace muchos años, y se lo sigo sosteniendo, que este libro, puesto en una librera, así, bien bonito, en el anaquel, es una obra preciosa que da gusto verla, ¿verdad? Oh, sí, Biblia de promesas, qué bonita, ¿verdad? Pero no pasa de ser un libro más en el estante. Pero cuando usted la abre e invoca el poder del Espíritu Santo para su instrucción a través de ella, cosas pasan. Amén. Maravillas descienden sobre usted. Aquí podemos contemplar ya con claridad en este capítulo 2 de Tesalonicenses que Satanás va a tener su agosto después de que los cristianos hayan sido arrebatados y llevados al cielo. Los 7 años allá en la boda del Cordero que le hemos explicado hasta la saciedad, allá van a estar, ¿verdad? Sí. Necesito un... Pero aquí en la tierra sucederán otras cosas que casi nunca las tocamos, ¿se acuerdan? Porque hablamos de la grandeza de Dios y el bima de Cristo y bla, bla, bla. Ya parezco que soy Drácula, el de la Hotel Transilvania. Bla, bla, bla. Entonces, mire, pero en la tierra, cuando la iglesia es levantada, quedan 7 años. Que el profeta Daniel también lo vio. Y habla de esos tiempos más la mitad de tiempo, ¿se acuerda? Sí. Y usted dice, ¿y cómo es eso? Y ahí se las explico el día que nos toque hacer eso. Pero quiero que vea ahorita, son 7 años, 3 años y medio surge el anticristo y hace pacto con toda la nación. Arregla todos los problemas de la humanidad. El primer problema que tiene que arreglar es dónde están los cristianos. Porque en el rapto va a haber un problema. Se van todos los niños. Se van los niños que están en el vientre de las madres. Y si la mamá era inconversa, se queda chillando, chiflando en la loma. Duro, ¿verdad? Perder un hijo es duro, ¿verdad, Rosita? Solo que nos acordamos y nos duele. Pero imagínense en esas condiciones tan delicadas. Y que la esposa se va y el esposo se queda. O viceversa. Se ve el esposo y la señora se queda. Y el hijo en rebeldía se queda chiflando en la loma. ¡Ey, ey! ¿Y los rucos? Vuela. Ah, pues tenía razón mi mamá, vino Jesús. Y hoy ya me acordé que aquellos locos decían que si uno se mete con este man que va a surgir, la va a regar, porque este lo lleva al infierno a uno. No hay que quedarse afuera, pero este lo va a andar siguiendo a uno, le va a querer dar riata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Huyamos hacia la izquierda.
y van a huir por su vida, porque ya no hay gracia. Pero ese anticristo va a venir y va a decir paz a todos. ¿Sabe por qué va a decir paz a todos? Porque Jesús así saludó a los discípulos cuando estaban en el aposento alto. ¿Cómo les llamó? Paz a vosotros, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces va a venir el anticristo y va a decir paz a todos. No se preocupen, yo sé qué es lo que ha pasado. Este es un problema de un virus de la IA y miren, recuerde que todo esto se está entronizando para que él tenga todos los elementos para darle mentira a Raimundo y medio mundo. Y le va a creer hasta el vivo y hasta el dundo. Entonces, mire, cuando usted vea que las cosas están fuera de orden, clame a Dios por su pronto regreso. Yo no sé si usted observa, pero su pastor todos los días ora por la misma manera. Sí, amén. Oramos clamando por tu pronto regreso. Porque eso hay que hacerlo. Pida por la paz de Jerusalén en estos momentos delicados. Amén. Pero no deje de pedir por el pronto regreso del Señor. Y cuando eso suceda, los que se quedan, vamos a hablar hoy de los que se quedan. Solo tengo unos pocos minutos, pero voy a tratar de hacerlo. Los que se quedan, va a haber un remanente que se queda consciente de la palabra. Hoy va a entender una razón que muchas veces los pastores no queremos decirle, pero es necesario decírsela. Que mire, pastor fulano viene y se va, y viene y se va, y este no cuaja, no pega, no quiere nunca estar, pero está impregnándose de la palabra, fíjese. Que en aquel día que el rapto suceda, habrán cientos de miles que van a conocer la palabra aquí, pero no aquí. Y se van a quedar. Oremos porque nosotros tengamos la palabra en el corazón Sí, amén. y nuestro nombre en el libro de la vida. Pero aquellos que se queden van a tener conocimiento y van a comenzar a difundir la palabra. Van a seguir proclamando. Miren, aquí no nos queda más que resistir, porque dice la Biblia, y ahí van a comenzar a usar aquellos versículos preciosos de Mateo 24, ¿verdad? Porque aquí dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí se cuadra el asunto, miren, porque hay que meterle con ganas. Ahí el que sea santo va a ser más santo, y el que sea perverso mejor siga de perverso. Ahí lo dice Apocalipsis también. Sí, amén. De cuando usted comienza a ver, entonces aquí en la tierra, Satanás hace un pacto, el anticristo hace un pacto con Israel. E Israel se queda, ¡wow! La hicimos. Y hacen el templo y vuelven al sacrificio por 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio se da cuenta Israel que el anticristo es un impostor. Y rompen la relación con ellos. Y entonces se desata la gran tribulación. Si habían problemas, entonces ahora los problemas se multiplican. Por un lado, Satanás va a levantar un gobernador mundial que como Nabucodonosor conquistará naciones y va a establecer un gobierno totalitario. Aquí esta palabra es prohibida, pero ni modo, hay que decirlo. Gobierno totalitario, lo que yo digo, eso se hace y punto. ¿Por qué? Porque lo dije yo. ¿Algún problema? Sí, entonces va Chirona. Persecución. Persecución. Y luego, la iglesia ya no va a estar. Y entonces, pastor, pero ahí es donde entra en juego, ¿se acuerda aquella figura apocalíptica de los 144,000 que siempre los ponen en discusión? ¿Y quiénes son los 144,000? Que no ya están cabales. No. ¿Qué son 144,000? 12,000 personas de cada tribu de Israel. En teoría, 12,000 de cada tribu. Entonces 12 por 12, 144.
Y si son 12,000, son 144,000. Cuadra, ¿verdad? Ahí estamos bien con los números. Pero ¿qué significan los 12,000? Significa un número grande de que aquellos que conociendo la palabra en la mente, la van a comenzar a digerir al corazón y van a comenzar a compartirla. Y van a comenzar a decirle, mire, no hombre, que mire aquí, esta situación está bien incómoda, pero hay uno que salva, se llama Jesucristo. Ah, eso decían los que ya no están. Sí, pero es que yo era de esa gente, pero nunca me quise comprometer con el corazón. Pero créame, se lo digo con todo mi ser, esto es veraz. Ahí se fue mi mamá y mi esposita y mis 2 hijos. Y un rebelde que andaba parrandeando conmigo es el que se ha quedado aquí conmigo. Pero hemos comprendido que hay verdad en esto. Y comienzan a compartir. ¿Quién es el ejemplo de esos 144,000? Ananías, Azarías y Misael. Pocos, pero se quedaron sin hacer lo que el anticristo dijo. No, yo no les sirvo a ese estándar. No, rey, no es necesario que te respondamos. No vamos a servirte, nunca. Y si nos echas en el horno, pues tampoco. Prefiero quemarme en el horno de fuego y no quemarme eternamente en el infierno. Gloria a Dios. Y ahí habrán 144,000, llámelos 144,000. Serán miles de millones de personas que van a estar impregnadas de palabra. Y que ahí van a comenzar a desarrollar la fe. Por eso es de que yo le hacía el comentario el otro día. ¿Qué es vivir de fe? Esto es vivir de fe. Pero en aquel momento la fe va a ser con obras prácticas. Mira, y vos sos de esos que andan ahí diciendo que Jesús. Sí. Si solo te retractas ahorita, no pasa nada, loco. Estamos chel. ¿Qué te parece? Te retractas. Y ahí es donde llega el famoso, la expresión que nadie comprende. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque crujir los dientes es... No me retracto. Te voy a meter un balazo. No me retracto. No, mejor no te voy a meter un balazo, te voy a arrancar las 21. Dicen que cuando le arrancan la uña a uno sin carne viva, es el peor dolor que hay en el cuerpo. Es el peor dolor que hay en el cuerpo, pero no lo mata. Imagínate, no te vas a arrepentir, va una uña, ¡bla! Y lo van a sufrir los mártires de ese tiempo. Llevas 15 uñas y te va a echar todavía las otras 5. Échale, maestro. ¡Ra! Y ra. Y por último decía, me cansaste. ¡Pra! Porque entonces es necesario que como la sangre de Cristo ya nos fue otorgada, pero nosotros la despreciamos, que cada persona la comience a pagar con su sangre la salvación de su alma. Se mantuvo firme, el que perseveró hasta el fin, a veces a fin de balazos o de muertes más grotescas, dantescas, pero ahí van a estar. Pero habían un remanente, Ananías, Azarías, Misael, que dijeron no. Y gloria a Dios por ellos. El anticristo va a levantar su imagen y va a obligar al mundo a que la adore. Eso está en Apocalipsis 13, ya no tengo tiempo, pero los judíos fieles no se van a postrar. Como los hebreos en Babilonia, los 144,000 servirán a Dios y Dios los protegerá. Es interesante notar que la imagen de Nabucodonosor se identifica con los 60 codos de alto y 6 codos de ancho, con el número 6.
La imagen del anticristo se identifica con su número. En Apocalipsis 13, 18 dice que es un número de hombre y su número es 666. Eso es lo que Jesús llamó la abominación desoladora en Mateo 24, 15. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Daniel 13 es un pronóstico profético de Israel durante el tiempo de la tribulación. Y no solo Israel, el de la nación, sino también aquel Israel remanente espiritual que habiendo conocido no ha creído. Qué duro. Qué duro. Teniendo hoy la oportunidad no queremos. La imagen del anticristo que se levanta en Apocalipsis 13 es la viva imagen de Nabucodonosor levantada en Daniel 3. Y aquel remanente de judíos, los 144,000 que hace referencia a Apocalipsis, se ven reflejados en esos 3 varones judíos: Ananías, Misael y Azarías. Hemos renunciado a llamarnos como decían los caldeos, porque comprendemos que el nombre que Dios nos da es el nombre que vale sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Cada día podemos ver nuestro mundo avanzando hacia la unificación, cientos de organizaciones, acuerdos en las Naciones Unidas. Un día habrá los Estados Unidos de Europa y el líder de esa organización va a ser el dictador mundial o el anticristo. Ese escenario ya está listo, señores. Entonces puedo decirle yo ahorita: Maranata, la venida de Cristo está aquí. Cristo viene. Pero antes que Jesús vuelva, quizás muchos cristianos aún debemos atravesar el horno de fuego. Pero no hay que llevar temor en ello, porque Dios está con nosotros. Es mejor entrar en el horno de fuego que sufrir eternamente en el agua. Hoy Dios nos deja una oportunidad profética. Tenemos que compartir la palabra de Dios y anunciar que Cristo viene pronto. Yo quiero que por favor cada uno de nosotros tomemos conciencia de que lo que estamos viviendo es justamente lo que describe la Biblia como el final de los tiempos. Agarremos nuestra Biblia y, como dice el proverbista, atémosla a nuestro cuello y a nuestro corazón. Y vivamos la santa palabra de Dios paso a paso, porque esta es la manera como Jesús nos conquistó y nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gloria siempre es del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, es delicado el tema, es importante también, Señor. Reconocer que las lecciones prácticas, las lecciones doctrinales y las lecciones proféticas de un capítulo tan sensible como Daniel 3 nos deben hacer reflexionar también a nosotros que cuántas lecciones estamos dejando de percibir a través de nuestra negligencia en no leer la palabra o en no acercarnos a estudiar. Bendiga, Señor, a aquellas personas que participando de este video puedan acercar su corazón a Jesús, recibiéndole como Señor y Salvador. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, este es el mejor momento para que lo reciba. Abra su corazón y entréguele su vida, su alma, todo su ser a Dios. Y participe del perdón que Cristo Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Venga y diga con nosotros: Señor Dios, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que Jesús es Dios y que murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados.
y que resucitó al tercer día, conforme dice la Escritura, para salvar mi alma. Señor Dios, yo soy pecador, te pido perdón, te entrego mi alma y mi corazón, para que los méritos de Jesús en la cruz del Calvario puedan lavar mis pecados, quitarlos completamente, conforme a tu palabra. Clamo porque pongas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre, oh Señor. Gracias por Jesús, que murió en mi lugar y es mi Señor y Salvador, y oro por su pronto regreso. Amén. Bendiga, Señor, a las personas que hacen profesión de fe y bendiga por favor a la iglesia, aquellos hermanos que pasando necesidades o angustias hemos de acudir a ti como último recurso, pues al menos lo haremos, Señor. Bendiga también a aquellos que en medio de cualquier debilidad o angustia o sufrimiento, el primer recurso que acuden es tu presencia, Señor. Gracias por darnos una fe tan grande. Gracias porque aunque Jesús la compara con un granito de mostaza, nosotros sentimos que es inmensamente grande la fe al depositarnos en tus manos y confiar en tu voluntad. Bendiga, Señor, todo lo que tenemos por hacer como iglesia, como familias, llénenos de esperanza y de paz. Ayúdanos, Señor, a compartir la palabra de Dios y a llegar a más corazones día con día, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, poniendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo a tu servicio, Señor. Bendícenos y guárdanos, llévanos con bien a casa en el nombre de Jesús. Bendiga a cada persona que esté en sintonía y conceda las peticiones de sus corazones también. En el nombre de Jesús lo imploramos y por su pronto regreso hemos orado. Amén y amén. Que la paz del Señor nos acompañe, Dios nos bendiga y felicidades desde ICC, la iglesia que cuida su corazón. Dios nos bendiga, felicidades.